Aquí inmersos en la diplomacia del insulto y sobre todo a las puertas de una campaña electoral. Ya resultaba bastante extravagante que la primera visita de un mandatario de un país hermano a otro país hermano transcurriera sin un solo acto institucional programado. Estos viajes suelen servir para estrechar lazos. En este caso, sin embargo, el viaje ha situado a España y a Argentina al borde de la ruptura. La razón es que cuando la crisis diplomática que había provocado el ministrol Óscar Puente ya se había dado por zanjada, Javier Milei ha decidido redoblar la apuesta al llamar calaña a Pedro Sánchez y corrupta a su mujer. ¿Y cuál es la situación a esta hora? Pues nada que predisponga una solución. Porque el presidente del gobierno español ha solicitado unas disculpas públicas de Milei que no se van a producir. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Bueno, esto decía Pedro Sánchez en la que es su primera reacción a los insultos de Milei de este fin de semana. Ha sido en un foro organizado por el diario económico 5 Días. Y les decía que no va a haber disculpas, porque lo que hay por el momento son golpes de pecho. Una vez ha regresado a Argentina, Javier Milei ha tuiteado: volvió León, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. Ya ven ustedes el ánimo contrito de Javier Milei después del examen de conciencia que pudo hacer en su viaje transatlántico de regreso a Argentina. Pero es que luego, además, por si hubiera alguna duda de su espíritu de contrición, ha salido el portavoz Manuel Adorni, del gobierno argentino, a decir que no, que el presidente ha hablado con la verdad. Lo que, hombre, no anticipa unas disculpas públicas de Milei, ¿no? El presidente Milei habló con la verdad, como lo ha hecho en cualquier país, en cualquier escenario y ante cualquier auditorio. El presidente defendió las ideas que sacaron a millones de seres humanos de la pobreza. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a la sintonía de Onda Cero a esta hora. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque no hay disculpas. Lo que hay es una reafirmación. España ha ido dando todos los pasos de la crisis diplomática, de lo que podríamos llamar la escalada diplomática. Ha llamado a consultas a su embajadora en Buenos Aires. Luego ha convocado al embajador argentino en Madrid. Luego ha expuesto cuáles serían sus condiciones para una reconciliación que diera por zanjada esta nueva crisis. Y ya lo que queda es expulsar al embajador y romper las relaciones diplomáticas en caso de que esas disculpas no lleguen, como parece que no van a llegar. Desde luego esto de la ruptura no lo descarta. A esta hora el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se lo contaba a Alsina en Más de Uno. Nosotros esperamos y exigimos esas disculpas públicas y vamos a actuar en consecuencia según se vayan produciendo los hechos. No lo anunciamos previamente, como estamos actuando, cuando tengamos que actuar lo haremos. Hoy los diarios argentinos han amanecido, algunos de ellos con durísimas críticas a la actitud de su presidente. Miren, les leo dos tribunas que hoy publica Clarín. Una es la que firma el profesor Patricio Justo y se titula «Y ahora un conflicto diplomático absurdo y sin precedentes con España». Dice: el presidente Milei ha estado desplegando una política exterior basada exclusivamente en su ideología, sus preferencias personales y sus incontenibles impulsos pasionales. Luego está esta otra tribuna de Walter Smith que se refiere al costo de los errores no forzados. Es algo más benévola con el presidente Milei, pero sí que dice que sus errores no forzados los están pagando los argentinos, o los pagarán los argentinos. Señala Walter Smith a Óscar Puente como el que inició las hostilidades al acusar al presidente argentino de andar drogado. Pero añade, en términos diplomáticos, Milei actuó a contramano de los códigos en las relaciones internacionales. Los conflictos de esta índole no se redoblan. Y a esta hora,
las televisiones argentinas tampoco tienen otro tema, pues igualito que aquí, ¿no? Yo creo que al gobierno le conviene que suceda todo esto, al igual que al gobierno español. Les conviene en un mundo polarizado. Que llama también la atención la coincidencia de algunos de los argumentos, ¿no? Como que esto, en el fondo, conviene a ambos gobiernos, aún le permite distraer la atención respecto de los conflictos que está provocando su agenda económica rupturista. Los profesores, por ejemplo, acaban de convocar una huelga a Javier Milei, entre otros tantos conflictos, ¿no?, que provoca la agenda económica de este libertario. Sobre el origen de la crisis hay teorías, incluso sobre la intencionalidad de la crisis. Porque si la política son incentivos, lo que hoy destacan todos los análisis es que el conflicto tiene algunos beneficios particulares para los dos dirigentes. Y como la política son incentivos, pues cuesta creer que renuncien a explotarlo. Primero, los insultos a un jefe de gobierno por parte de otro jefe de gobierno suelen provocar crisis diplomáticas. Y las crisis entre naciones con fuertes lazos económicos y sociales tienen consecuencias. Quiso calentar Óscar Puente la visita de Milei al acusarle de haberse drogado y de haber salido en estado estupefaciente en las televisiones. Pues no sé si es suponerle mucha inteligencia táctica a Óscar Puente, pero lo cierto es que la crisis ha conseguido reproducir el marco que el PSOE considera ideal para enfrentarse a unas elecciones, que consiste en desubicar al PP y enfrentarse a Vox en un antagonismo entre el progreso y la reacción en la que los socialistas y Vox se van retroalimentando con un indudable aprovechamiento electoral. Que todo esto fuera buscado o no ya casi es irrelevante. Le dieron la razón para emprender una escalada diplomática y efectivamente el gobierno español en realidad retomó la crisis diplomática que ya se había dado por zanjada después de los insultos de Óscar Puente y un comunicado no menos insultante de Javier Milei. Es interesante el lugar donde Milei pronunció sus exabruptos, ¿eh? Es que en su primer viaje a España como presidente de Argentina, Milei ni siquiera ha ido a visitar al rey, sino que se ha sumado a una especie de internacional de todos los radicalismos europeos e intercontinentales, que fue desde allí, desde donde evacuó sus ataques personales. El acto de Vox a las puertas de las europeas reunió a todo tipo de derechas radicales, unidas en su feroz nacionalismo, pero luego con programas entre sí irreconciliables, que es lo que le pasa a todas las internacionales nacionalistas, que sus alianzas son siempre circunstanciales. ¿Qué tiene que ver Milei con Gallardo, por ejemplo? Es que estaban los dos ahí, bajo el mismo techo. Uno, el vicepresidente de Castilla y León, que hace unos días, nada más que unos días, había hablado de la redistribución de la riqueza, la redistribución equitativa de la riqueza, que a Milei eso le sonará bolchevique. Marine Le Pen, que es proteccionista, pero tan proteccionista que no duda en azuzar el campo francés contra los agricultores españoles. Y ahí estaba Buxade, que es un hombre orgulloso de haber militado en Falange, junto a Marine Le Pen. Luego Morawiecki, que advirtió de que Putin era el enemigo con escaso éxito, no provocó demasiados aplausos. ¿Opina lo mismo Víctor Orbán, que estaba allí, acerca del peligro que supone Rusia para las democracias occidentales y europeas? Pues ahí es donde Milei decidió que iba a intervenir de forma abrupta en unas elecciones, las europeas, en las que no participa. Decidió, bueno, sobre esto también hay teorías, ¿saben? Porque si se fijan ustedes en el vídeo, en su alocución, él está hablando del socialismo y de repente hace una especie de requiebro que más bien parece una acotación no escrita sobre su discurso. Pero bueno, ya digo que esto son presunciones que lo que presuponen es una inteligencia táctica que quizás no esté interviniendo en ese momento, ¿eh? Pero el festival de este fin de semana de Vox para algo sí ha servido, que es para volver a poner a funcionar esa colusión de intereses electorales basada en el antagonismo entre el PSOE y Vox. Hoy los populares, el Partido Popular, de hecho, ha querido presentar sus iniciativas sobre una política fiscal para ayudar a los jóvenes durante los primeros años de su carrera profesional, pero con un éxito escaso de público, porque estaba todo el mundo pendiente de la famosa crisis diplomática y el Partido Popular de ubicarse en este conflicto en el que con mucha intencionalidad ha querido meterles a Álvarez. Que en esto es verdad, en esto tienen razón. O sea, resulta que no hay nada que hablar sobre política exterior ni que compartir sobre política exterior con el principal partido de la oposición, excepto
cuando de repente aparece una crisis diplomática en la que se ve inverso el presidente Pedro Sánchez, que recibe una serie de insultos personales. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha dicho que todo esto tiene muy poco que ver con su forma de concebir la política. Esto de la diplomacia del insulto que inauguraba Óscar Puente con sus ocurrencias y que luego redoblaba la apuesta a Javier Milei desde Madrid. Me parece lamentable que los intereses de 48 millones de españoles y 46 millones de argentinos estén secuestrados por una forma de hacer política. Creo en la ética, creo en la moderación, creo en el diálogo sereno. En lo que estamos viendo en las últimas semanas no creo ni creeré jamás. Y hoy mucho se pregunta si hay sobreactuación en la actuación del gobierno de Sánchez. Pues seguramente. Sí. Pero si Pedro Sánchez hiciera algo semejante a lo que ha hecho Javier Milei en una visita a otro país, estaríamos justamente escandalizados. De hecho, le criticamos a Pedro Sánchez que no se dignara a acudir a la toma de posesión de Javier Milei por una cuestión de divergencias ideológicas. Imagínense que va, pero para llamarle de todo. Y es verdad que este gobierno, como el de Milei, somete el interés nacional a su capricho, pero que un mandatario extranjero insulte a un jefe de gobierno en una visita al país, en la primera, suele provocar una crisis diplomática, y más cuando le imputa delitos a su mujer. Ahora que la reacción del gobierno incide en algo que ya comenzó hace unos días y que es un asunto delicado, esto de convertir el caso de Begoña Gómez en una cuestión de Estado, y que solo le da corpulencia a un asunto sobre el que por ahora solo se han incoado unas diligencias, y ya veremos qué es lo que decide luego el juez. Pero ¿quién ignora hoy en el extranjero los posibles conflictos de intereses de Begoña Gómez? Claro que ese riesgo, el de convertir en cuestión de Estado el caso de Begoña Gómez, de su esposa, ya lo asumió Pedro Sánchez, cuando la situó bajo el foco con aquella carta. En Onda Cero,